Encuentro de profesores de español en Escandinavia 2014, entre los días 13 y 14 de junio. Después de la recepción y entrega de documentación a los participantes, se procedió a la inauguración del encuentro. En la misma intervinieron con algunas palabras don Joan Álvarez Valencia, director del Instituto Cervantes de Estocolmo, don Javier Jiménez Ugarte, excelentísimo embajador de España en Suecia, don José Pedro Torrubia, consejero cultural y cónsul de la Embajada de España en Suecia, don Piotr Kosielniak, representante experto y asesor de educación de Skolverket, tema Modersmål, y doña Mercedes de Castro, consejera de Educación de la Embajada de España en Alemania y países nórdicos. El encuentro se inició con 2 sesiones plenarias. En la primera sesión plenaria tuvimos el gusto de escuchar a Encarna Atienza, de la Universidad Pompeu Fabra, con su conferencia Reconocimiento de nuestra propia cultura y la del otro a través de la observación. En ella expone la cultura como contenido didáctico en el currículo. Se hace una descripción de cultura y también de diferentes tipos de cultura, además de hacer un acercamiento a la cultura hispana a través de actividades de observación de lo cotidiano. La charla es expositiva y permite también la participación. La segunda sesión plenaria correspondió a Vicenta González, Universidad de Barcelona, con su conferencia de la gramática a la comunicación, un cambio de perspectiva coherente con los objetivos del currículo. La gramática es una parte de la competencia lingüística que a su vez forma parte de la competencia comunicativa. El objetivo es crear y desarrollar un análisis crítico de nuestro material y adaptarlo a nuestro concepto de gramática, nuestros estilos de enseñanza y las características de los contextos de aprendizaje en que nos movemos. Durante las pausas se ofrecieron mostradores de diferentes editoriales para la demostración, venta o pedido de materiales. Por ejemplo, Student Literatur, editorial Edinumen y también las editoriales Edelsa y Sanoma Utbildning. También se pudo disfrutar en las pausas de un momento para el café y para poder departir con los asistentes. Por la tarde se iniciaron los talleres de ponentes. En el taller de Encarna Atienza, actividades para el aula basadas en el marco teórico de la sesión plenaria 1, se planteó una planificación de un fin de semana en una ciudad española. Las actividades se pusieron en común entre los participantes para luego obtener un borrador de programación didáctica donde se pudiera conjugar lengua y cultura al mismo tiempo. El taller de Vicenta González, actividades para el aula basadas en el marco teórico de la sesión plenaria 2, se hace una planificación de actividades de gramática que sean coherentes con el enfoque metodológico adoptado para ser integradas luego en una tarea. El diseño de esta tarea luego partirá de los intereses de nuestros alumnos para ver cómo ellos integran los contenidos del programa y llegar entonces a un producto que sea motivador para ellos. También pudimos asistir a talleres seleccionados. En el taller de Emilio Quintana del Instituto Cervantes, de Marcelino Panivino al Che Guevara, la enseñanza del español en Suecia durante los años 60. Un taller que fue la continuación de la primera parte ofrecida el año pasado. En el mismo se ofrecen datos históricos en forma de material y anécdotas contadas por Emilio, pero también por Marina Torres y Francisco Uriz, 2 testigos directos de aquella primera época. Una perspectiva histórica que nos hace reflexionar y hacer comparaciones sobre cómo se enseñaba entonces y cómo se enseña hoy. En el taller de Fernando López Serrano de la Universidad de Lund, la gramática sin reglas funciona mejor, resultados de un estudio en el sur de Suecia. Se presenta una investigación y estudio de campo sobre el uso de los tiempos de pasado, el imperfecto y el indefinido en la escuela secundaria.
En este estudio se combinan métodos e ideas de la gramática cognitiva, el enfoque Focus on Form y el Input Enhancement, que se perfilan como un modelo didáctico en Suecia con beneficios tanto para los alumnos como para el profesor. En el taller de Marcelo Cea de la Universidad de Lund, un nuevo modelo didáctico para la enseñanza del subjuntivo español, se expone un modelo para unificar e identificar representaciones mentales y, al mismo tiempo, comprender la norma y los fenómenos gramaticales en torno al subjuntivo. El taller de Carlos Monsalve, CIF Solentuna, el coaching educativo, una herramienta para transformar la educación. Se nos presenta la importancia de la eficacia de la labor del profesorado, además de aquellos que lideran las instituciones escolares. Cómo desarrollar la institución y cómo crecer en bienestar. La reflexión, la conversación, las conclusiones, además de la obtención de propias expectativas, se incluyen en este taller. Y al final de esta jornada se hizo una representación teatral de la obra Doña Gramática, obra original de Pedro Salinas, Enrique Díez Canedo, Joaquín Casalduero y otros. Una gran parte de los actores han sido o son profesores de español en Suecia. Y llegamos a la segunda jornada, el sábado 14 de junio. La primera sesión plenaria fue llevada a cabo por Mercedes de Castro y Miguel García Caraballo, de la Consejería de Educación, con el título Las competencias clave del profesor de L. ¿Cuáles son las competencias del profesor de español? Una reflexión interactiva, colaborativa y con mucha actividad que puso en movimiento a todos los participantes. Los participantes pudieron reflexionar sobre aspectos de los procesos de aprendizaje, estilos de enseñanza, la organización escolar, evaluación, etc., bajo un ambiente lúdico compartido. La segunda sesión plenaria fue llevada a cabo por Susana Martín Leralta, de la Universidad Antonio de Nebrija. La interacción oral en L, habilidades, conocimientos y factores situacionales. En su conferencia se analizan una serie de procesos y operaciones que realizamos cuando hablamos. Se observan las diferencias de cuando uno habla una lengua extranjera o cuando uno habla la lengua materna. Susana nos mostrará luego una serie de consejos didácticos para poder aplicarlos en nuestra enseñanza día a día. La tercera sesión plenaria tuvo como protagonistas a Nadia Becerra Zúñiga, Patricia Palm y Leonardo Becerra, del Centrum for Tvåspråkighet i Västerås, con el título El idioma materno en Västerås. Los ponentes hicieron una introducción de su trabajo diario en el centro, tanto organizativo como didáctico. Presentaron también algunos ejemplos de material y proyectos que han obtenido resultados positivos. También se explicó brevemente el uso del Pen-Pal en sus escuelas. Y pasamos a la segunda franja de talleres de los ponentes. Este taller fue llevado por Mercedes de Castro y Miguel García Caraballo. Como una continuación de la plenaria, se trata de las competencias clave del profesor de L, actividades para el aula. En el taller se trabajó de manera cooperativa con una serie de conceptos y métodos, además de aprender nuevas actividades basadas en la investigación. El taller de Susana Martín Leralta en relación con su plenaria se trata de la didáctica de la interacción oral en L, más allá del hablar por hablar. ¿Qué dificultades encontramos en la interacción oral? En el taller se analizan una serie de vídeos donde se hacen actividades de interacción oral en español como lengua extranjera y luego se dan unas pautas para planificar una secuencia didáctica de interacción oral.
Nadia Becerra Zúñiga, Patricia Palm y Leonardo Becerra realizaron el taller Evaluación de la producción escrita en la escuela primaria para alumnos de español lengua materna. Los participantes se reunieron en pequeños grupos para analizar diferentes textos de sexto a noveno. En la evaluación se incluía, por supuesto, una motivación de la nota, siempre siguiendo los niveles de exigencia marcados por la nueva ley, LGR 11. Y ahora llegamos a los talleres seleccionados, como en el taller de Clara María Molero Perea, Reinvéntate sin dejar de lado las formas, de la editorial Edelsa. En el taller se pretende aunar la innovación tecnológica con el enfoque a la acción, la estructura, la claridad y la sistematicidad. Dolores Coronado, editorial Edinumen. Dinámicas de grupo y trabajo cooperativo en el aula de L. En este taller se presentan una serie de actividades para fomentar la creación de espacios de aprendizaje adecuados para comunicarse en español, favorecer el aprendizaje basado en la cooperación o construcción colectiva del conocimiento y la gestión de la enseñanza con atención a los valores afectivos. Noelia Martel Quintana, Student Literature. Los pasados de una manera lúdica e interactiva. Juegos, concursos, competiciones y recursos digitales para aprender a usar el pasado en español. Los participantes se activaron y cooperaron durante todo el taller. Y aquí tenemos a Gunilla Hultschiner y Ulla Habu, que con su presencia y experiencia enriquecen siempre el encuentro. Y no faltó en este encuentro la promoción del turismo en España. En la foto, Octavio González, consejero de turismo, en compañía de José Miguel Rivero. Los participantes tuvieron la posibilidad de contestar una serie de preguntas y aquellos que habían contestado correctamente entraron a formar parte de un sorteo de un viaje a Málaga para 2 personas. Al final del día, Ahmed Yer ofreció tapas y vino a los asistentes. Entre otros patrocinadores tenemos I Love Spain, Valladolid, Español 100%, Live Spanish en Málaga, Universidad de Málaga y Ayuntamiento de Málaga. En la presente foto, Octavio González y Javier Hernández Rodríguez, este último director general de Turismo y Convention Bureau del Ayuntamiento de Málaga. Y Sara Quintero, jefa del Club de Producto de Turismo Idiomático del área de turismo del Ayuntamiento de Málaga. Y Carlos de las Heras, vicerrector de Relaciones Institucionales del Rectorado de la Universidad de Málaga, y más al fondo Gaspar Garrote Bernal, director del Centro Internacional de Español para Extranjeros, también de la Universidad de Málaga. Y llegó el momento para el sorteo y un ganador. Y al final la ganadora fue Elizabeth Velarde, que recibió el premio de manos de don Javier Jiménez Ugarte, embajador de España en Suecia, y de don Octavio González, consejero de Turismo. Y nada más, solo queremos decir gracias a todos los participantes y a todos los que hicieron posible este nuevo encuentro en el año 2014. Nos vemos el año que viene.